todos los que aman a Dios y que de alguna manera en su interior hay un hambre, hay un deseo de Dios y de poder expresarle, de poder manifestarle. Sí. A todos ellos, ¿verdad? Es que con los que me uno y que de alguna manera quizás no nos conozcamos, pero de alguna manera estamos vinculados en el mundo espiritual, ¿sí? Y algo que nosotros vemos es la tendencia de la sociedad y cómo viene una presión bien fuerte por parte de el nuevo orden, por parte del grupo LGBTI, ¿verdad? ¿Sí? Tratando de romper los diseños de Dios, tratando de destruir los diseños más importantes que constituyen a una sociedad, que constituyen a una nación, que constituyen, ¿sí?, a un pueblo. Y me refiero a los vínculos o a las instituciones del hombre, del matrimonio, de la familia, ¿sí? Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Vamos a leer antes tres escrituras, y dice en el libro de Colosenses, en su capítulo 1, verso 15, ¿sí?, y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En San Juan capítulo 1, en el verso 1 y 2, dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Hechos 17, verso 24 y 25 dice así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Vamos a orar. Padre Santo, reconocemos que tú eres el creador de todas las cosas y que todas las cosas fueron hechas por medio de Jesucristo. Fueron hechas por medio de Él y para Él, y es por Él que todo existe, Te rogamos, Padre Santo, que abra nuestro entendimiento y que podamos nosotros cada día crecer en esa vida espiritual a la cual no teníamos ni siquiera idea que existía, pero que fue necesario para esto, que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y Cristo fue levantado para darnos vida, para darnos acceso a ese mundo espiritual eterno, tu reino, Señor. Ábranos el entendimiento y que podamos nosotros ser guiados por tu Espíritu y que tus principios, tus leyes sean en nuestro corazón, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Entonces, los versículos que acabamos de leer son versículos que nos hablan que en Cristo, ¿sí?, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Nosotros podemos mirar nuestra tierra y podemos mirar que hay lugares hermosos, que hay lugares preciosos, ¿sí? Y aquellos que han tenido oportunidad de viajar, ¿verdad?, a algunos lugares, se maravillan de la obra de la creación de Dios. Yo hace
30 años tuve la oportunidad de poder viajar a Alaska, a Anchorage específicamente, y nos dieron un tour, un vuelo, una avioneta por las montañas nevadas, ¿sí? Por los glaciares, ¿sí? Y se veían allá los osos, se veían allá las cabras monteses. Era maravilloso. Era maravilloso, sí. Y cuánto me gustaría volver a Anchorage, ¿sí? Nos atendieron unos hermanos en una montaña y había un lago ahí pescaron salmón, ¿sí? Y nos dieron de comer salmón. Pero hay países, por ejemplo, ¿verdad? Suiza, sus montañas igual, son cosas maravillosas, ¿sí? Y todo cuanto existe, ¿sí? Fue hecho por Él y para Él. Pero todo cuanto existe tiene un propósito, tiene una razón de ser, tiene una razón de ser, ¿sí? Aquí dice, todo en Él fueron, todas las cosas en Él fueron creadas, todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, ¿sí? Nosotros no alcanzamos sino a mirar lo que nuestros ojos ven, y algunos que tienen el privilegio de tener acceso a un telescopio pueden profundizar un poco en el universo y ver las constelaciones y ver las galaxias y ver las estrellas, ¿sí? Nosotros los que no tenemos acceso a eso, ¿verdad? Yo nunca he visto en un microscopio, en un telescopio, las profundidades del universo. Pero hay un universo, ¿sí? Que solamente lo vemos en películas. Dice, pero todo fue creado, todas las cosas fueron creadas en Él, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Y habla, ya sea entre unos dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Y San Juan nos dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, en el principio absoluto, antes de que todo diera inicio, al principio de la creación. Que habla Génesis 1. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Yo puedo oír los pájaros, puedo ver los árboles que están ahí enfrente, cómo el aire sopla y los mueve. El aire fue hecho por Él. Ese pájaro que canta fue hecho por Él. Ese árbol que se mueve fue hecho por Él, ¿sí? Todo fue hecho por Él y todo tiene un diseño. Todo lo que existe fue diseñado. Todo lo que existe fue diseñado y funciona como un propósito. Todo funciona como un propósito. Es muy sencillo ver esto en cada cosa de la creación, ¿sí? Todo tiene una razón de ser, todo tiene un sentido, ¿sí? Pero aún esto puede verse en las creaciones humanas, ¿sí? Desde este vaso tiene un propósito, tiene una razón de ser. Este pequeño micrófono tiene un propósito, tiene una razón de ser. Esta tablet tiene un propósito, tiene una razón de ser. Todo puede verse en las creaciones humanas, desde una simple regadera, desde un cuchillo, un tenedor, ¿sí? Desde una taza de café, hasta un avión, hasta una nave de las que van al espacio. Todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque fue pensado y diseñado con propósito. Todo lo que usted ve fue creado, fue pensado, diseñado y creado. Y vino a ser. Ahora, como personas, siendo la corona de la creación, la humanidad
El hombre y la mujer, al principio que fueron creados como corona de la creación. ¿Sí? Deberíamos con más razón entender nuestro propósito. ¿Sí? Nosotros tenemos un propósito como hombre, como mujer. ¿Sí? Personas con propósito, matrimonios con propósito, familias con propósito. ¿Sí? Todo esto fue pensado. Tú fuiste pensado, tú fuiste diseñado, tú fuiste creado, hecho una realidad. Igual el matrimonio, ¿sí? Fue pensado, fue diseñado, fue creado. Igualmente con las familias, fueron pensadas, fueron diseñadas, fueron creadas, traídas a la realidad. Todo con propósito, ¿sí? Pensado, diseñado con propósito, y deberíamos de vivir de acuerdo al diseño, de acuerdo a aquello para lo cual fuimos nosotros pensados. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se cumpliera la razón de existir, la razón de hacer, de ser. Todos estamos en una búsqueda. Existen dos tipos de personas en el mundo: las que buscan satisfacer sus necesidades superficiales y que se enrolan en el diario vivir sin hacer algo trascendente, y las que buscan algo superior, algo más elevado, algo eterno. ¿Sí? Sin propósito no se puede vivir sin propósito. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, hay un propósito. Igual, la razón de ser como hombre, la razón de ser como mujer, la razón de ser como matrimonio, la razón de ser como familia, todo fue diseñado, pensado, creado para cumplir un propósito. ¿Sí? Mira, entonces, sabiendo que existen dos tipos de personas: las que buscan satisfacer sus necesidades superficiales y las que buscan algo superior, más elevado, eterno. ¿Sí? Sin embargo, es muy común que la mayoría de las personas se levanten cada mañana, durante el transcurso cumplan con sus obligaciones laborales o académicas, familiares, y terminando la jornada se vayan a dormir, cansados, exhaustos, ¿sí? Envueltos día a día en una serie de actividades. Y todos estamos así, en una serie de actividades con poco o ningún sentido trascendente. Y así, día a día, viviendo una vida superficial, rutinaria y vacía. Una vida vana. ¿Sí? Llegando al final de sus días sin sentido claro, sin haber hecho un gran impacto, ni haber dejado una huella en su generación, ni en las siguientes generaciones de este mundo. ¿Qué sentido tiene vivir así? ¿Sí? ¿Qué sentido viene vivir así? Malgastar los años, los meses, los días que nos fueron dados, viviendo de una manera vana, ¿sí? Sin cumplir con aquello para lo cual fuimos pensados, fuimos diseñados y fuimos creados, como hombre, como mujer, como matrimonio, como familia. ¿Sí? Mira, necesitamos nosotros entender que fuimos creados con un propósito, que existimos por un propósito, ¿sí? Y no desaprovechar nuestra existencia y no desaprovechar los días que nos fueron dados, ¿sí? Mira lo que dice Hechos 17, 24, 25, ¿sí? Y el 26 dice: y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Y el verso 27: para que buscaran a Dios
si de alguna manera palpando le hallasen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Sí? Qué rico sería cuando tú como hombre empieces a buscar la razón de tu existir. ¿Sí? Cuando tú empiezas a pensar, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué fuiste enviado? ¿Cuál es tu propósito como matrimonio? Y te empiezas a alinear, familias alineadas, matrimonios alineados a la verdad. ¿Sí? Y no vivir desaprovechando nuestra existencia. Esta vida sin razón, solo levantándose a existir, es realmente una tragedia. Es realmente una tragedia. ¿Sí? No puedes vivir la vida como quieres. Alguien me decía, ¿verdad?, que vio ahí en el Face el pensamiento de una muchacha, ¿sí? Viviendo mi vida, ¿sí? No para cumplir las expectativas de los seres queridos, de mi familia, de la sociedad, de la iglesia. Vive tu vida, ¿sí? Pero sabes que Dios tiene una expectativa acerca de ti. No puedes vivir sin propósito. ¿Sí? No puedes vivir sin llenar las expectativas de aquel que te creó, de aquel que te formó, de aquel que te hizo, de aquel que te pensó, de aquel que te diseñó, de aquel que te creó, de aquel que te hizo realidad en esta tierra. ¿Sí? Entonces, esta ausencia de propósito es realmente frustrante y no tiene sentido. Desde el inicio de la humanidad, Dios como Rey del universo nos pensó y nos diseñó con un propósito. ¿Sí? Todo el universo fue creado por su autoridad. Y todo funciona bajo su autoridad. ¿Sí? Ahora lo más interesante es que vemos en el Génesis que Dios diseñó al hombre, varón y mujer los hizo, y los bendice, y le da la capacidad, y les delega la responsabilidad de gobernar sobre todo. Ese es el propósito. ¿Sí? Ahí está claramente definido el propósito. Los bendice y les da la capacidad, y les delega la responsabilidad de gobernar todo. ¿Sí? Entonces, Dios instituyó tres instituciones de poder, con la autoridad de gobierno, delegada directamente de Él. Y esas instituciones empieza con la familia. ¿Sí? La familia tiene un propósito y fue creada por Dios, es diseño de Dios para ejercer gobierno. ¿Sí? El gobierno, como la corrupción, se aprenden en la familia. ¿Sí? Una buena familia, de acuerdo al diseño de Dios, existe para procrear y así multiplicarse y formar a sus integrantes según los principios del reino. Esa es la razón de ser una familia: procrear y multiplicarse, ¿sí? Y formar a sus integrantes según los principios del reino. ¿Cuáles son las familias de hoy? Las familias de este tiempo procrean y se multiplican, sí, pero pierden cuidado de formar a sus integrantes. Dejan que las redes sociales, dejan que la filosofía, dejan que las tradiciones formen a sus integrantes. ¿Sí? Entendamos el propósito de la familia. La familia fue creada para procrear y multiplicarse según la imagen a la cual había sido creado el hombre y la mujer. ¿Sí? Y formar a sus integrantes, a las nuevas generaciones, pero según los principios del reino. La iglesia, la otra institución que el Señor creó, la iglesia, para proclamar y extender el reino de Dios. Para proclamar y extender el reino de Dios. Esa es la función, ese es el propósito, esa es la razón de existir de la iglesia: proclamar y extender el reino de Dios. ¿Qué hace hoy la iglesia? Entretiene. ¿Qué hace hoy la iglesia?
Parece un reformatorio. ¿Por qué? Porque la primera institución, la familia, falla. Recordemos que las piedras que venían a ser parte de la construcción del templo eran trabajadas en la cantera. Allá se oían los ruidos. Cuando ya una piedra era terminada, venía y era ensamblada exactamente en el lugar que le correspondía. Ese es el trabajo que hacen las familias, ¿sí? Pero hoy le dejan el trabajo al Estado o a la iglesia. Ajá. La iglesia existe para proclamar y extender el reino de Dios, y el Estado existe para protegernos, guiados por los principios del reino de Dios. ¿Sí? Eso debería ser una realidad que dista mucho de ser, ¿sí? Pero que no es inalcanzable, que se puede alcanzar si volvemos nosotros a los diseños de Dios, al diseño de Dios del hombre, de la mujer, al diseño del matrimonio, al diseño de la familia, ¿sí? Al diseño de la familia y el diseño de la iglesia, ¿sí? Mira, en el transcurso de estas enseñanzas vamos a investigar y a profundizar en el propósito de Dios, ¿sí? Al diseñarnos como personas y al diseñar la primera institución, la familia pensada. La familia pensada y diseñada, ¿sí? Mira, evidentemente Dios no tenía en mente esto que hoy estamos conociendo como matrimonio y familia. No, ese es producto de una mentalidad, de una sociedad que no sabe reconocer que Dios se ha dado a conocer o se ha manifestado a través de las cosas creadas, ¿sí? Donde no hay temor de Dios, ¿sí? Donde han roto totalmente el diseño de Dios, ¿sí? Mira, entonces al ver la lamentable realidad actual de los matrimonios y las familias, y aún las cristianas, surgen algunas preguntas como las siguientes. ¿Funciona el matrimonio y la familia? ¿Funciona el matrimonio y la familia? Sí. Yo he oído muchas expresiones de señoritas para casarse y poder ser así y sufrir y ser maltratada para que termine después en un divorcio. No, mejor me quedo así. ¿Sí? Esa es la gran pregunta. ¿Funciona el matrimonio y la familia? Todo depende, por supuesto, de la perspectiva de donde lo miremos, ¿sí? Si la miramos desde la perspectiva de este sistema que rige al mundo actualmente, está claro que el mensaje es que el matrimonio y la familia no funcionan, ¿sí? El índice de violencia familiar, el índice de divorcios y aún dentro del cristianismo ha aumentado. Por eso, desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de esta sociedad, el matrimonio no funciona de acuerdo al diseño y prefieren vivir por parejas, ¿sí? Y prefieren vivir por parejas como hombre y hombre, mujer y mujer, ¿sí? Mira, entonces depende desde la perspectiva que lo miremos, ¿sí? Entonces desde la perspectiva del sistema no funciona, pero desde la perspectiva del reino, autoridad y gobierno de Dios, ¿sí? Por supuesto que funciona. Fueron el diseño de Dios, funciona, ¿sí? Lo que está haciendo que no funcione es la ignorancia, ¿sí? Lo que falla no es el diseño de Dios en cuanto al matrimonio y la familia. Lo que ha fallado son los componentes. Es el hombre y la mujer que se casan. Los hijos, que es la extensión de su amor, ¿sí? Dios no hace nada que no funcione. Dios no hace nada que no funcione. Él fue el ingeniero que pensó y diseñó el matrimonio y la familia, ¿sí?
Lo que pasa es que nos hemos salido de los planos. Lo que pasa es que nos hemos salido del diseño y hemos construido de acuerdo a lo que nosotros pensamos, influenciados por el sistema de este mundo. ¿Sí? Entonces podemos afirmar entonces con toda seguridad que funciona. Sí funciona. Yo tengo 43 años de casado y funciona mi matrimonio y funciona mi familia. Tengo 4 hijos que están integrados en el servicio al Señor, que son ciudadanos ejemplares, ¿verdad? Que trabajan para la obra de la iglesia, que trabajan también para poder construir una sociedad mejor. ¿Sí? Entonces, sí funciona. Otra gran pregunta que podríamos hacernos: ¿se transformaron el matrimonio y la familia en algo obsoleto y sin vigencia? ¿Sí? Esta idea parece estar fuertemente instalada en la sociedad, de que es obsoleto ya el matrimonio, que ya no funciona la familia según la tradición. ¿Sí? Pero funciona. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, sabemos que no es así. No solo siguen vigentes, sino que es urgente que nos alineemos al diseño de Dios para poder hacer un impacto real y profundo en nuestra sociedad, que tanto lo necesita. Sí, sí funciona. Otra pregunta: ¿se equivocó Dios al diseñar, instituir el matrimonio y la familia? ¿Qué piensa usted? No solo no se equivocó, sino que miles de años después de diseñar e instituir la familia, Dios vuelve a confirmar su diseño original, permitiendo que su propio Hijo Jesús, en forma de bebé humana, sea entrenado por un hombre y una mujer, ¿sí?, bajo el vínculo o bajo el pacto matrimonial, sea entrenado para su propósito en esta tierra. Creció nuestro Señor Jesucristo desde su infancia, desde que era un bebé, toda su infancia hasta su adultez. ¿Sí? Fue entrenado por esa familia para su propósito en esta tierra, en manos de una familia humana común y corriente como la tuya y la mía. ¿Sí? Dios cree en su diseño y permitió que su propio Hijo desarrolle su potencial y se encamine al propósito en una familia humana. Esto nos confirma que su diseño sigue vigente. Jesús mismo demostró creer en el diseño de su Padre, como veremos en su actitud ante la familia a sus 12 años de edad, cuando se extravía de su padre y de su madre y lo hallan en el templo. ¿Sí? Mira, Él les dijo: ¿no saben que me es necesario estar en los negocios de mi Padre? Pero se regresó con ellos y estuvo 18 años todavía sujetos, siendo formado. ¿Sí? Entonces, ¿se puede alcanzar el diseño original en el matrimonio y la familia? No solamente es posible, sino que también es una urgencia. Es urgente. ¿Sí? Que trabajemos para alcanzar el diseño del hombre, el diseño de la mujer de reino, el diseño de matrimonio de reino, el diseño de una familia de reino, alineados a los diseños de Dios, alineados a la verdad. Tenemos que dejar toda esta mentira, todo este engaño, ¿sí? Y tenemos que tratar de hablar, de evangelizar a las personas que han caído en ese sistema, ¿sí? Entonces, no solamente es posible, sino que también es urgente. Cuando los matrimonios y las familias que nos decimos cristianas parecemos una más del montón, con las peleas, abusos, violencia, hijos dañados y abandonados, con divorcios traumáticos, estamos siendo cómplices en dejar a Dios como un estafador y fraudulento. ¿Sí? Estamos dándole la razón a toda la sociedad en su planteo de que esta institución no funciona. Procura, como matrimonio cristiano, rendirte al Señor, vacíate de todo pensamiento que te has llenado y deja que Dios te inunde de Él con su pensamiento. Anhela poder ser un esposo conforme a su diseño, un hombre conforme a su diseño. Anhela ser una mujer
conforme a su diseño, una madre conforme a su diseño. ¿Sí? Mira, les decía, cuando los matrimonios y las familias que nos decimos cristianas parecemos una más del montón, con las peleas, abusos, violencia, hijos dañados y abandonados, con divorcios traumáticos, estamos siendo cómplices de dejar a Dios como estafador y fraudulento. Sí. Estamos dando la razón a toda la sociedad en su planteo de que estas instituciones no funcionan. Por ende, pareciera que Dios se equivocó y en realidad diseñó algo inalcanzable. Dios no hace fraudes. Para Dios no hay nada imposible. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Algo nos tiene que ser revelado. Dios no miente. Dios no miente. No hace fraude. Dios no estafa. Él dijo y lo hará. El matrimonio y las familias, la familia son un diseño de Dios y funcionan. Y yo les digo, funcionan, porque yo vengo de un hogar que en los últimos días conocimos a Dios, pero funcionaron mis padres, porque permanecieron juntos y nos dieron a luz 6 hijos, 2 pastores de los cuales ya partieron con el Señor, yo, un pastor más, mi hijo un salmista, mi hija una salmista, ¿sí? Mira, entonces todo lo que Dios planea es intencional, tiene significado y tiene en sí mismo la garantía de tener éxito. Pido con humildad que juntos estudiemos pido con humildad que juntos estudiemos, escudriñemos para aprender los diseños de Dios y vivirlos, trayendo renuevo, iluminación, que cambie nuestra vida, que cambie nuestro matrimonio y nos acerque a todos los diseños de Dios para nosotros. Él es nuestro origen. Él es nuestro origen y nuestro destino. ¿Sí? Padre, en el nombre precioso de Jesús, danos el diseño como hombres, dales el diseño como mujeres. En el momento que se unieron, Señor, vienen a ser uno. Que el varón tome la delantera, que aprenda de ti y que de ahí suelte esa información de vida hacia su hermanito. Dios bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.